estereoisomería. Para efectos de este curso, cuando hablamos de estereoisomería, vamos a estar hablando principalmente de carbonos con 4 sustituyentes distintos conectados a él. ¿Carbonos de qué tipo? Carbonos sp3 con 4 sustituyentes distintos conectados a él. Un sustituyente R1, R2, R3 y R4. Cuando eso ocurre, decimos que dicho carbono es un carbono asimétrico. Entonces, un carbono con un entorno de 4 cosas diferentes conectadas a él es un átomo o centro asimétrico. Pueden llamarle carbono asimétrico porque es un carbono, pero no siempre va a ser carbono. Átomo asimétrico o centro asimétrico. También le vamos a llamar que es un carbono quiral. Carbono quiral. Y la disposición estereoespacial de estos 4 sustituyentes distintos en torno a un átomo de carbono tetraédrico sp3 puede ser de 2 tipos. Podemos tener 2 tipos de estereoisómeros. La disposición puede ser en lo que se conoce como configuración absoluta, y el término absoluto acá es importante, configuración absoluta de tipo R mayúscula o de tipo S mayúscula. Los carbonos quirales pueden ser R o S. O sea, tal como cuando hablábamos de alquenos, los alquenos podían ser E o, ¿cuál era la otra letra? Z, ¿no es cierto? Y decíamos que entre sí eran isómeros geométricos. Acá van a ser R o S y entre sí, el R con el S, se van a llamar enantiómeros. ¿Y qué son el R y el S entre sí? El R y el S entre sí son imágenes especulares el uno respecto del otro. Son imágenes especulares el uno respecto del otro. O sea, es como que la molécula se viese en el espejo. Cuando ustedes se ven en el espejo, ¿ven exactamente como son o una imagen invertida? Una imagen invertida. Si levantan la mano derecha frente a un espejo, exacto, se refleja al otro lado una mano izquierda. Entonces, a eso nos referimos acá. El carbono R es la imagen del carbono S y viceversa. Bien, habiendo dicho esto, habiendo entregado estos conceptos, ahora podemos ir al grano sobre qué es lo que es realmente esto. Pero primero, antes que usted pueda entender esto, hay algo clave ahí. Dijimos carbono quiral y también dijimos carbono o centro asimétrico. Entonces, ¿qué es eso de asimétrico? Subtítulo: elementos de simetría. Elementos de simetría. Vamos a volver por todos estos conceptos que acabo de dar, los vamos a repasar en profundidad con varios problemas, pero primero, elementos de simetría. En otras palabras, ¿cómo usted va a ser capaz de determinar si una molécula o una parte de una molécula es o no simétrica? Primer elemento de simetría, número 1, vamos a ir al plano de simetría. El plano de simetría genera 2 mitades, imagen la una de la otra. Si consideramos el alqueno que estábamos estudiando delante, este de acá, ¿qué es lo que era EOZ? 2-buteno.
Pero E o Z, los grupos de mayor prioridad sí están para el mismo lado. Z. ¿Dónde tiene un plano de simetría de tal manera que si cortamos con un plano generamos dos mitades que son imagen la una de la otra? Pregunta, ¿será este un plano de simetría? No, ¿no es cierto? Entonces este no es un plano de simetría, pero en el otro sentido sí. Ahí tenemos un perfecto plano de simetría, porque divide a la molécula en dos mitades que son imagen la una de la otra. Es como que una mitad se estuviese viendo frente a un espejo y ve otra mitad idéntica al frente. Esa es la idea de plano de simetría. Otro ejemplo. ¿Tiene esta molécula un plano de simetría? Sí. Y aquí vamos a hilar más fino. Puedo cortar con ese plano. Esa es una posibilidad. Pero no solamente esa. ¿Cuántos planos puedo trazar? Muchos. Puedo cortar de esa forma, puedo cortar también así, también es otro plano, o bien de esta otra manera, pasando a través de los carbonos. ¿Pero es la única forma? No. También podemos tener un plano cortando por entre medio de los carbonos en cada caso en particular. Es, por lo tanto, ciclohexano una molécula de alta simetría. Decimos acá que en el caso del ciclohexano todos los carbonos son simétricos. No tienen cuatro sustituyentes distintos entre sí. Todos los carbonos son simétricos. Vamos generalizando este tema de la simetría. Vamos a dar la siguiente generalización. Cuando tengamos un grupo metil, CH3, conectado a lo que sea, ese es simétrico. Cuando tengamos un metileno conectado a lo que sea, R1, R2, no es necesario que sean iguales, son simétricos. Entonces, tanto el metil como el metileno son simétricos. Este es un metil, este de acá es un metileno. ¿Okay? Son carbonos simétricos. Demos el ejemplo del metileno. Si usted tiene esta molécula, bromo, conectado a CH2, conectado a cloro, no se ve muy simétrico a primera vista. Uno dice, pero ¿cómo eso es simétrico? ¿Dónde está la simetría? Dibuje el tetraedro. Bueno, si dibujamos el tetraedro, tenemos carbono, un enlace, ¿no es cierto?, para allá, otro en el plano, uno hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Dónde dibujo los hidrógenos? Donde usted quiera. Pero para efectos de visualización, perdón, lo voy a dibujar acá hacia adelante. Hidrógeno e hidrógeno. Para arriba vamos a dibujar el bromo y para atrás vamos a dibujar el cloro. Profesor, todavía no veo dónde está la simetría. Giremos un poco la molécula. Permítame mover esto. Ya ahora sí que usted tiene la molécula ahí. Yo lo único que voy a hacer es rotar en torno a este enlace. Voy a girar la molécula por rotación a lo largo de ese enlace. Fruto de esta rotación, vamos a tener que... Voy a dejar hacia arriba el átomo de bromo, eso lo dejo fijo, y vamos a rotar de tal manera que el cloro quede mirando para atrás y hacia adelante van a quedar ambos, hidrógeno e hidrógeno. Bueno, ahí por la perspectiva, en estricto rigor, debería dejar un poco más, un poquitito más hacia atrás el cloro, ¿cierto? Para que se entienda la perspectiva. Simplemente roté para que los dos hidrógenos queden hacia adelante del plano
de la pizarra. Fruto de esto, ahora sí, ¿dónde está el plano de simetría? ¿Horizontal o vertical? ¿Cómo tengo que cortar para que se vean dos mitades bien, ¿no es cierto? Verticales. Entonces, si cortamos de manera vertical, sería este el plano de simetría. Pasaba por entre medio de la molécula separando dos mitades idénticas, ya un hidrógeno y la mitad de un bromo y un cloro para un lado, y un hidrógeno y la mitad de un bromo y un cloro para el otro lado. Ahí estaba el plano de simetría. ¿Lo ven? Entonces los CH2 son simétricos. Los CH3 con mayor razón, porque tengo tres sustituyentes idénticos. ¿Cuándo va a ser asimétrico? Cuando tenga cuatro sustituyentes asimétricos. Cuatro sustituyentes distintos. Aquí, ¿cuántos sustituyentes distintos tiene? 3. Bromo, cloro y protón. Protón o hidrógeno es sinónimo. Pero dado que hay dos iguales, hay simetría. Otro ejemplo ya, porque plano de simetría la idea es más o menos simple. ¿Y qué pasa si usted tiene una estructura ciclada un poco más compleja? Por ejemplo, esta. Ahora podemos ir acá. Ok, un segundo porque la imagen se me desplazó completamente. Vamos por acá. Ahí. Volvamos a nuestro ciclohexano. Y voy a dibujar acá un átomo de cloro. Ya, ¿qué me dice usted? ¿Esa molécula es simétrica o asimétrica? ¿Perdón? ¿Simétrica o asimétrica? Muy bien, porque se ve engañoso, claro, alguien va a decir, pero si cortamos ahí es que no está obligado a cortar de esa manera no sirve. Si usted corta en el otro sentido, tiene dos mitades iguales, pasando por el centro del cloro y del carbono, así que sí hay simetría. Y por tanto, vamos a decir que, por ejemplo, el carbono que contiene el cloro, ese carbono de ahí, es un carbono simétrico. En otras palabras, eso es lo mismo que decir que es un carbono aquiral. La A significa negación, no es quiral, es aquiral. No tiene cuatro sustituyentes distintos. Tiene un entorno químico simétrico. Un carbono simétrico es aquel que posee un entorno químico con simetría. Posee un entorno químico con simetría. Otro ejemplo. Esta misma molécula, pero le vamos a añadir un cloro más. Cloro ahí y cloro acá. ¿Tenemos algún elemento de simetría? ¿Podemos cortarla de tal manera que se generen dos mitades iguales, imagen la una de la otra? Sí, muy bien. Entre medio de los átomos de cloro, o sea, el plano tendría que pasar por acá. Ahí tenemos dos mitades idénticas, así que también tenemos simetría. Entonces, la molécula nuevamente es una molécula con un plano de simetría. Vamos a decir que la molécula es aquiral, a pesar de que contiene dos carbonos quirales. ¿Cómo es eso? Ya lo voy a explicar ahora para que no se vayan a confundir. La molécula tiene un plano de simetría, pero nótese lo siguiente. Haga usted el diágrafo, llamémosle del carbono A. ¿Ok? Y el de abajo, el carbono B. El diágrafo del carbono A sería de la siguiente forma. El carbono A, ¿qué tiene directamente conectado a él? Ya, el cloro, voy a dibujarlo plano, tiene también un hidrógeno que no está dibujado ahí,
tiene conectado para acá este ¿qué grupo es? Un CH2, ¿no es cierto? Un CH2, ¿ya? Un CH2. Y para el otro lado tiene conectado un carbono B, que es diferente. ¿Por qué el carbono B es diferente? Porque no es un CH2. Es un carbono unido a un cloro, de hecho. Entonces pregunta, ¿el entorno químico del carbono A cómo es? ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico. Entonces, el carbono A posee un entorno asimétrico. Posee un entorno químico asimétrico. Por tanto, carbono A y carbono B, porque si hacen el análisis para carbono B van a llegar a la misma conclusión, carbono A y carbono B son carbonos quirales. Pero profesor, usted dijo que era aquiral. Toda la molécula es aquiral, pero dentro de ella hay centros quirales, hay carbonos quirales. Así que vaya ampliando el concepto en su mente. Usted dice, entonces, ¿tengo que analizar cada carbono? Sí, y también tiene que ver toda la molécula. Son dos cosas diferentes. Un análisis micro versus un análisis macro. Entonces, toda la molécula es aquiral porque tiene un plano de simetría, pero dentro de ella habían dos carbonos quirales, ¿ok? Con 4 sustituyentes distintos. Yo insisto en esto porque aquí yo sé que hay personas que dicen, pero yo veo que este carbono está conectado a carbono y carbono, pero esos carbonos son diferentes. Dígame. Exacto, sí. El carbono A está conectado a un carbono que es diferente al de abajo. Hay que ver el entorno químico. Ese es el concepto de entorno químico. Vea el entorno, lo que hay. No basta decir tengo carbono, tengo carbono. Pregunta, ¿son iguales esos carbonos? No. El carbono A tiene un CH2 y tiene para abajo un carbono B clorado. Son diferentes. Por eso que lo dibujamos con este diágrafo para que a usted le quede claro que está conectado a R1, R2, R3 y R4, cosas diferentes. Siguiente problema. Y eso que todavía no hemos visto todos los elementos de simetría posibles. Ok, ¿qué ocurre en esta molécula? Y vamos a colocar un enlace doble entre medio. Sería como problema 3, ¿o no? ¿Qué número tenía el otro? Bueno, no he estado colocando números, así que dejémoslo así. Ya. Ahora sí. Bien. El concepto de quiralidad solo aplica a carbonos sp3, no a carbonos sp2, no a carbonos sp, solo aplica a carbonos sp3. Entonces, si solo aplica a carbonos sp3, los carbonos con enlace doble no son quirales porque no aplica a ellos este concepto. Son carbonos sp2, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Los carbonos con el enlace doble son sp2. Pero ¿qué pasa con el resto? sp3, sp3 y sp3. ¿De qué tipo? Son los 3 carbonos sp3 restantes. Son CH2. Cada uno de esos es un CH2. Y ya vimos que los CH2 son aquirales, porque tienen 2 sustituyentes idénticos. 2 protones, 2 hidrógenos. Por tanto, cada carbono es aquiral. Todos los carbonos de acá, de esta molécula, son aquirales. Entre paréntesis, eso significa simétricos o con un entorno químico simétrico. Es más, la molécula como un todo tiene un plano de simetría clarito. ¿Lo ven ahí el plano de simetría global de la molécula?
¿Dónde habría que cortar para que genere dos mitades iguales? ¿De arriba a abajo o por entre medio del doble enlace? ¿No es cierto? Habría que escindir aquí por la mitad en este sentido. Y ahí generamos dos mitades idénticas. Tenía hasta un plano de simetría. Perfecto la molécula entre medio del doble enlace. La molécula como un todo es aquiral. Muy bien. Segundo elemento de simetría. Número 2. Segundo elemento de simetría. El eje de simetría. Eje de simetría. Cuando hablamos de un eje, hablamos de una línea de simetría, que no es lo mismo que un plano. Cuidado, es diferente. Un eje de simetría no es lo mismo que un plano. No confundan conceptos, por favor. Cuando hablamos de un eje de simetría, hablamos de una línea que pasa a través de la molécula o de algún átomo, como que lo pincha, como si fuera un anticucho, por así decirlo, ya que atraviesa la molécula y que al rotar genera simetría. Entonces, el eje de simetría genera equivalencia por rotación. Entonces, ejemplo, vamos a decir que si yo roto en 180 grados, ejemplo, una rotación en 180 grados es lo mismo 180 que decir 360 dividido 2, ¿no es cierto? O sea, si yo roto en 180 grados a ese eje, le vamos a llamar un eje C2. Los ejes se abrevian con la letra C. ¿Ok? C significa eje. Es una nomenclatura en este caso para el eje de simetría. ¿Por qué 2? Porque 180 es 360 dividido 2. Se le da ese nombre técnico. Si usted rota en 60 grados, 60 es 360 dividido ¿cuánto? 360 dividido ¿cuánto da 60? 6. Por lo tanto, este es un eje T6. Y si usted rota en 120 grados, 120 es lo mismo que 360 dividido 3. Este es un eje C3. ¿Ok? Ya, bueno, esto es una cuestión técnica solamente de dar el nombre. Vamos ahora al problema concreto. ¿Cuál problema? Veamos una molécula sencilla como el metano. Entonces, ejemplo, caso del metano. Dejemos eso ahí, ya. Caso del metano. El caso del metano es bastante simple porque si dibujamos el metano de esta manera, con un enlace para adelante, otro enlace para adelante y un protón para atrás, sé que me van a decir, ya vimos que era simétrico eso, porque ya vimos que tenía un plano de simetría. Sí, pero es que aquí yo le quiero hablar ahora de otro concepto diferente. Claro que hay un plano de simetría, y no solamente uno. Yo puedo rotar el metano y generar otro plano. Puedo volver a rotarlo y generar otro plano, ¿se entiende? Puedo generar tantos planos como hidrógenos hay. Puedo generar 4 planos de simetría. Pero yo ahora quiero hablar de otro concepto, el concepto de eje, que no es lo mismo que plano. El plano es como un cuchillo que corta y genera dos mitades idénticas que son imagen la una de la otra. Tienen que ser imagen, ¿ok? Pero, mire, observe este concepto. El metano lo vamos a dibujar así ahora. Lo vamos a ver desde arriba. Entonces le voy a pedir que haga un esfuerzo mental, de ahí vamos a ver el software, usted lo va a ver desde acá arriba. Usted va a estar acá viendo la molécula desde acá arriba. Se va a posicionar arriba y vamos a ver el metano eclipsado. O sea, ¿qué es lo que usted va a ver? Esto, mire. Si lo ve de arriba, permítame mover esto. Desde arriba voy a hacer el siguiente esquema pedagógico.
El carbono es como una esfera. ¿Ok? Ese sería el carbono. Y el carbono, visto desde arriba, va a tener conectado así hidrógeno, 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 y va a tener además el hidrógeno que se va a ver desde arriba. Bueno, el hidrógeno que se va a ver desde arriba es más chiquitito. ¿Okay? Entonces lo voy a dibujar pedagógicamente de esta forma. Entonces aquí arriba usted va a ver que hay un hidrógeno, ¿cierto? Entonces, la esfera grande es el carbono, la esfera pequeña es hidrógeno, y además estoy conectado a hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y este de acá, este es otro hidrógeno que tenemos acá, y la esfera grande es el carbono. ¿Ya? Entonces, ahí está visto desde arriba. Entonces, usted lo va a pinchar desde arriba con un eje, ¿ok? Como ya estamos cercanos a fiestas patrias, un anticucho. Usted va a ensartar ahí con el eje de simetría. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted pincha la molécula y la pregunta ahora es, ¿en cuánto tiene que rotar el eje para que se genere la misma molécula en la misma disposición? Si usted rota en 10 grados, va a quedar chueca. En 20 grados todavía queda chueca. ¿En cuánto hay que girar para que se genere la misma proyección? 120, muy bien, porque miren, justo acá tengo 120 grados. Entonces, si usted rota en 120, se genera la misma proyección, indistinguible de la original. Entonces, ese puntito que dibujamos ahí, ese puntito es un eje de simetría C3. ¿Ok? Eso era un eje de simetría de 120 grados. O sea, es un eje que al girar en 120 genera exactamente la misma proyección. Y ahora la pregunta de aplicación. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el metano? 3. A ver, si yo roto para este hidrógeno visto desde arriba, genero otro eje. Y para este también. 4 ejes de simetría. Entonces, metano tiene 4 ejes de simetría. Puedo trazar un eje a través de cualquier hidrógeno que deje eclipsado. Aquí ya tengo un eje, pero ¿y si eclipso el de arriba? Otro eje. Y si eclipso este de acá, otro eje. ¿Se entiende? Voy a mostrar una imagen desarrollada. Miren, permítanme un segundo. Vamos a ir acá. Creo que esta imagen lo representa bastante bien. Voy a moverla porque no sé si esto me permite... Ah, no, pero ahí me va a abrir YouTube. Necesito ver la imagen solamente. Por amplificación. ¿Va? Qué raro, no. Bueno, pero yo creo que ustedes entienden la idea acá. Yo sé que el dibujo tal vez no es todavía muy grande, a menos que pueda yo copiar esto y abrir, por ejemplo, un PowerPoint. Ahí sí. Perfecto. Ya, ahora podemos ver la molécula mucho más grande acá. Ahí están los ejes. Se fija, dice C3. Entonces, nuestro anticucho, pinchamos ahí hidrógeno y carbono. Un eje. Para este otro de acá, lo mismo. Se pinchó la molécula en este sentido, para este de acá y para el de atrás también, que no se ve. De hecho, esta línea que se ve acá en color amarillo oscuro es para el hidrógeno posterior. Entonces, un eje por cada hidrógeno presente en el metano posee un total de 4 ejes de simetría. ¿Se entiende la idea? Entonces, el eje es por rotación. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, el alqueno de tipo E o Z. ¿Cuál es este? Muy bien, este es el alqueno de tipo E.
Voy a dibujar los hidrógenos, no estoy obligado, pero es para que a todos les quede claro que ahí habían hidrógenos y no olvidarlo. Y ahora la pregunta, ¿dónde está el eje de simetría? Profesor, hay un plano. Cuidado, ya no hay un plano. Porque mire, si usted corta en este sentido, ¿es como verse al espejo? No. Pero profesor, son dos mitades que van a quedar iguales, pero tienen que ser imágenes. El plano tiene que generar imágenes. No hay. Para el otro lado, tampoco, porque no son imágenes, no hay plano de simetría. Así que cuidado, no tiene plano de simetría. Y entonces la pregunta, pero sí tiene un eje. ¿Dónde tengo que pinchar con el antecucho y girar? ¿Dónde estaría el eje de simetría? ¿Cómo pincho la molécula? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de eje, descartamos la rotación en 360 grados, porque rotar en 360, cualquier molécula que yo la rote en 360 queda igual, entonces no, tiene que ser un ángulo diferente a 360, ¿ok? Así que cuidado, rotaciones de 360 no valen, ¿ya? Ay, miren, por ahí va la cosa, miren, ¿qué es lo que pasa? Que si usted pincha acá, no hay ángulo en el cual rotar para que quede igual. La molécula va a cambiar hasta de posición en el espacio, ¿ya? Pero mire, vea tal como está esto en el plano. ¿Qué pasa si usted pincha justo ahí en el centro? ¿Sí? Justo ahí el eje pasa por el centro. ¿Ya? Entonces podemos rotar así. ¿Y en cuánto habría que rotar? Muy bien, habría que rotar en 180, perfecto. Entonces, si justo el eje pasa por ahí, tenemos un eje C, ¿cuánto? Muy bien, C2. O sea, este es un eje de rotación en 180 grados. Si usted lo gira en 180 con un manubrio, te lo gira en 180, queda exactamente la misma molécula. ¿Ok? Ahí tiene que imaginarlo. Yo sé que esta parte de la materia a veces no es muy agradable porque uno se tiene que imaginar cosas en la mente, mover cosas en la mente, y es pura ejercitación. Ya traten de verlo, y si no lo pueden ver, un modelo molecular. Ustedes pueden construir con pequeñas bolitas de plasticina o plumavit modelos moleculares, como tener algo más o menos así, ¿no es cierto? Así era el alqueno, perdón, ahí conectado con el doble enlace, así era. Entonces pinchamos por el centro, y al pinchar por el centro uno dice tengo que rotar en 180 y queda exactamente igual. Claro, aquí las tapas son diferentes, el color, pero ahí en la práctica los dos metiles son iguales. ¿Lo ven? Entonces también tenía simetría. Ya la molécula como un todo es una molécula simétrica, y por tanto como un todo es una molécula de tipo aquiral, porque es simétrica. ¿Ya? A ver, veamos otro. Mucho cuidado ya, porque miren, ¿qué pasa si alguien dice yo veo un eje en este sentido? Tomemos una línea que sea recta, esta de acá. Pregunta, ¿por qué este eje de simetría así no es válido? Eje, no plano. ¿Ya? Si usted rota en 180, ¿qué va a pasar? Si usted rota con este eje en 180, ¿qué va a quedar aquí arriba? El metil. No queda la misma proyección original, ¿se fijan? Va a quedar este metil arriba y este metil acá abajo. Habría que rotar en 360, pero ese ya sabemos que no es válida. Así que no hay eje de simetría ahí, ¿ya? Mucho cuidado. Tampoco hay eje de simetría así. Porque claro, habría que otra vez rotar en 360 para que el metil llegue donde estaba. Entonces, rotar en 360 otra vez para que eso llegue allá no tiene sentido. Tiene que ser una rotación distinta a 360. Bien, y el último elemento de simetría, ok, 3, último elemento de simetría de la jornada. Un segundo que se desconfiguró el Zoom.
punto de inversión. El último elemento de simetría es el punto de inversión, que es el más abstracto de los tres. El punto de inversión, por definición, es aquel punto a través del cual cualquier recta que pase genera elementos equidistantes. Idénticos. Bien. O podríamos decir también separa elementos equidistantes idénticos. El concepto es el mismo, ¿ya? Genera o separa elementos equidistantes idénticos. El punto de inversión se le llama también a veces punto de reflexión o punto de asimetría, aunque este es el nombre más correcto, ¿ya? Bueno, esto es un poquitito abstracto de entender y a veces se representa con el ejemplo clásico de una carta de naipe inglés. Cuando usted tiene un naipe inglés, se ha dado cuenta que los reyes, los monos, están como invertidos en el centro. O sea, cuando uno ve un naipe, permítanme colocar una imagen aquí cualquiera. Cuando ustedes tienen un naipe inglés, se fijan que es simétrico, pero no puedo trazar un plano. Porque las dos mitades no son imagen una de la otra. Aquí el rey está mirando para un lado y para el otro lado está mirando hacia el otro lado. Y si usted corta de arriba a abajo, tampoco. Entonces, no hay plano de simetría. Pero sí sabemos que es simétrico. ¿Qué es lo que tiene de simétrico? Un punto en el centro a partir del cual podemos hacer la siguiente operación. Ya, permítame ir acá. Bien, en este problema tenemos que los sustituyentes de mayor prioridad están en lados opuestos, es de tipo E, los átomos de cloro, y vamos a decir que en el centro posee un punto de inversión, no un eje, porque si usted pone un eje, tendría que rotar en cuánto para que se genere exactamente lo mismo. Tendría que rotar en 360 grados, ¿ya? ¿No es cierto? A ver, si colocamos acá. No, tiene unos 180. ¿Okay? Tiene un eje C2. ¿Ya? Pero aparte de eso, tiene un punto, que es el que voy a explicar ahora. Miren. Ya, entonces, cuidado, no es un eje, es simplemente un punto. ¿Ok? Entonces, en color rojo es el punto de inversión. Ya, y la definición dice, a través de ese punto, usted trace una recta cualquiera y va a generar elementos equidistantes al punto idénticos. Ejemplo 1. Voy a trazar esta recta por el punto, ¿ya? Voy a trazar esta recta. El dibujo no está perfecto, ¿ya? Pero se va a entender la idea. Tenemos que, a la misma distancia del punto, llamémosle distancia D, por ejemplo, mido desde acá hasta acá, a la misma distancia D para un lado y a la misma distancia D para el otro lado, ¿qué hay de idéntico? Un metil y un metil. Segunda recta posible. Podemos trazar una recta en el otro sentido. ¿Okay? Así, ¿no es cierto? Una recta cualquiera. Y acá, a la misma distancia otra vez, llamémosle, ¿no es cierto?, distancia, ahora voy a medir desde este otro lado para que no quede tan rayado, desde acá hasta el punto, llamémosle a esa distancia D', porque el cloro tiene otro tamaño, y para el otro lado, ¿no es cierto?, desde acá hasta donde está el cloro,
también D', tenemos que está precisamente el mismo elemento, cloro y cloro. Entonces, eso es un punto de inversión, es una operación de simetría más compleja. Primero se fija el punto, hay que pillar dónde está el punto, y en segundo lugar, las rectas que pasan por ahí generan elementos equidistantes idénticos, a la misma distancia. Si el cloro o el metil estuviese más lejos, no vale. Tiene que ser a la misma distancia del punto, elementos equidistantes idénticos. Segundo ejemplo, un poquitito más complicado para cerrar esta idea. Considere la siguiente molécula. Tiene acá hacia arriba un átomo de bromo y acá hacia abajo un átomo de bromo. Y el resto son hidrógenos que no los voy a dibujar para que no se nos enrede más el dibujo. Entonces, claramente ahí usted me va a decir, profesor, pero ese tiene también un eje. Sí, tiene un eje de simetría de 180 grados. ¿Ya? Si usted traza un eje así y lo mueve en 180 grados, o sea, un eje C2, genera la misma molécula. ¿Ok? Profesor, también tiene un plano. Si usted lo corta de bromo a bromo, tiene un plano también. Pero quiero explicar el punto. También tiene un punto. ¿Ya? Y el punto es este. Acá en el centro. Cualquier recta que pase genera elementos equidistantes. ¿Cuál recta? Por ejemplo, esta recta en diagonal desde aquí abajo hasta allá arriba. Entonces, esa recta pasa por la molécula. ¿Okay? O sea, la manera más purista de dibujar esto sería así, miren. La recta viene, ya lo voy a hacer con una recta exacta. La recta viene de acá abajo, va hacia el punto, pasa por el punto ya y sale hacia el otro lado. Sale ya del punto hacia arriba. Se entiende como que entró por debajo porque la molécula no es plana. Entonces la recta venía desde el bromo, atraviesa por el punto y sale hacia el otro lado, hacia la otra cara. Va desde la cara inferior a la cara superior. Entonces tenemos que a la misma distancia, llamémosle distancia D, desde acá hasta acá, distancia D, y desde ahí mismo, ¿no es cierto?, hasta el otro lado, otra vez la misma distancia de elementos equidistantes. ¿Podríamos hacer esta misma recta para los hidrógenos que tiene la molécula? Claro, podríamos trazar otra recta que pase ahora por los hidrógenos que están de un lado y del otro. Así que había un punto de inversión. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto no es fastidiarles la vida, sino que desarrollen habilidad para poder ver cuando una molécula o un fragmento dentro de una molécula es o no simétrico. Eso es lo que me interesa, que sean capaces de discriminar. Entonces, antes de dar la definición propiamente tal de R y S, vamos a hacer un ejercicio ahora con una molécula grande. Y en esta molécula grande, ustedes me van a decir cuáles carbonos son quirales. Entonces, consideremos el siguiente problema. Una molécula grande, compleja, con varios átomos. Y aquí me faltaría esto. Ahí está. Dentro de esta molécula, usted va a hacer el análisis. ¿Por qué? ¿La molécula completa es simétrica? Claramente no. Usted dice, ¿cómo sabe tan rápido? Porque ahí usted ve la forma global simplemente. ¿Ve acaso que toda la molécula entera es simétrica? No es simétrica. Si algo simétrico es fácil de ver a la vista, algo que es entero simétrico como un todo. Entonces ahí apelo un poco al sentido común al ver que esta molécula como un todo es asimétrica, no tiene una simetría global uniforme. Y dentro de la molécula la pregunta es identificar los carbonos
asimétricos. Entonces, usted dice, quiero un carbono asimétrico. Requisito, tenía que ser sp3 y tenía que tener 4 sustituyentes diferentes. R1, R2, R3 y R4. Eso descarta inmediatamente el fragmento anular central acá llamado benceno, porque el benceno está formado por carbonos ¿de qué tipo? sp. ¿Qué ven ustedes acá con estos dobles enlaces? Cada carbono son iguales, sp2, ¿no es cierto? Cada carbono es sp2, así que eso es completamente, en este caso, hasta el benceno es simétrico, porque el benceno tiene un plano de simetría, se llama benceno, este fragmento, ese anillo. Claramente ese benceno es simétrico. Si usted corta el benceno en este sentido, acá en diagonal, tiene un plano de simetría. Si usted lo corta ahí, tenemos dos mitades iguales. Así que el benceno en sí es simétrico, pero por eso no nos importa el benceno. Nos importa identificar carbonos quirales. Carbonos sp3 con 4 sustituyentes diferentes. ¿Dónde están? Y los vamos a marcar con un asterisco. Es común marcar los centros asimétricos con un asterisco. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, vamos a dar numeración a esto. Ya carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. 12, 13, 14 y 15. Ya, ahí dimos una numeración completa, entonces ahora usted me va a decir ¿cuáles? ¿Todos son simétricos? No, porque dijimos que tiene que ver el entorno químico. Profesor, pero si está unido a puros carbonos, pero pregunta, ¿esos carbonos son iguales? ¿Son del mismo entorno? No. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay del carbono 1? ¿Simétrico o asimétrico? Tiene bromo, R1, benceno, R2 y 2 protones iguales. Simétrico. Entonces ese es simétrico. No hay que hacer nada. Ese carbono es simétrico. ¿Perdón? Porque tiene 2 sustituyentes iguales que son los hidrógenos que no estaban dibujados. Que usted tiene que ser capaz de recordar. Ahí la valencia 4 le faltaban 2 hidrógenos. Pero el requisito es que sean 4 diferentes, no 2 diferentes. Exacto. Ejemplo. ¿Qué pasa con el carbono de acá abajo? Que no le pusimos ni número a ese. ¿Simétrico o asimétrico? A ver, cuidado. ¿Cuáles son los sustituyentes? El carbono 13, 1. Pero luego hay 3 cosas iguales. Los 3 hidrógenos que tiene. Entonces es simétrico. Eso es un metil. Protón, protón, protón. Simétrico. No le pongo asterisco. El metil es simétrico porque tiene 3 sustituyentes idénticos. Para que algo sea asimétrico tiene que tener 4 sustituyentes diferentes. 4. ¿Ok? No 3 ni 2. 4 diferentes. Ya, ahí nos detenemos un segundo. Ya, mencionó el 6 usted. Miren, detengámonos un segundo en el carbono 6, porque ahí es donde ahora entra el concepto de entorno químico. Por favor, piensa un segundo. El carbono 6, vamos para acá. Usted dirá, pero profesor, tiene 3 sustituyentes iguales. Un segundo, ¿son iguales? Mire, el carbono 6 tiene un carbono sp2, un carbono clorado y un carbono no clorado. ¿Y cuál es el cuarto sustituyente? El hidrógeno que no está dibujado. Son los 4 diferentes. Entonces, colocamos un asterisco. Sí es quiral. ¿Lo ven? Entonces, tienen que ser sustituyentes diferentes. El entorno químico es diferente. Solo por esta vez voy a hacer el análisis, ya porque veo algunas caras de duda ahí. Para el carbono 6, parece que está ahí. Solo por esta vez el diágrafo. El carbono 6 tiene para arriba un carbono clorado. A ver, voy a dibujar solamente en color negro hacia arriba.
tiene un carbono clorado. Para abajo tiene un protón que no está dibujado. Tiene un carbono de benceno. Coloquémosle carbono ben, así de benceno. Y para el otro lado, el carbono 15. Pregunta, ¿el carbono 15 es igual que el clorado? No. Por eso que es quiral. Tiene un entorno químico diferente. ¿Ya? Entonces, usted tiene que ver el resto del vecindario molecular. Sí. ¿Por qué CH2 exactamente y no es igual a un CH clorado? ¿Ok? Hay que ver el entorno completo. Muy bien, y de hecho vamos a ver otros casos donde sí hay simetría porque hay un plano a través de toda la estructura, pero no es este el caso. Pregunta, ¿y qué hay del carbono 7? Voy a maximizar ahora. Ya, perfecto. Un sustituyente que no se ve es el hidrógeno. Luego, el cloro. Ya, pero pregunta, ¿y luego el carbono 6 es igual que el 8? ¿Se ven iguales? ¿Es el mismo entorno? No. Carbono 6 y carbono 8, los cuatro diferentes, así que el 7 también es quiral. A ver, cuidado. Ya, aquí, ya, el 9 está difícil, porque miren. Un sustituyente, me van a decir, el C8 y el C10 son iguales, pero hay que ver el entorno químico completo, tienen que ir más allá. Si fuesen iguales, el 8 con el 10 significa que aquí pasa un plano de simetría. Pregunta, ¿pasa un plano de simetría aquí por el carbono 9? No, porque una mitad tiene cloro y la otra mitad tiene OH y hasta este tiene benceno, tiene otras cosas. Entonces no hay simetría. Por tanto, el carbono 8 es diferente al carbono 10 porque el 8 está unido a un carbono clorado y el 10 está unido a un carbono con oxígeno. Así que el 9 tiene carbono 8, carbono 10 y pregunta, ¿y el 14 también es distinto? Sí. Ya, ¿y el cuarto cuál era? El protón, que no está dibujado. Así que también es quiral. Siguiente carbono en el problema, carbono 11, porque el 10 es simétrico. Ojo. El 10 es simétrico. ¿Por qué digo que es simétrico? Dos hidrógenos. Muy bien. Así que inmediatamente es un CH2, es simétrico. ¿Y ahí el 11? Ya. El oxígeno 1. El protón 2, que no está dibujado. Y el carbono 10 es igual al 12. ¿Pasa por acá un plano de simetría? Si ustedes cortan así, el carbono 10 genera una imagen diferente. No hay simetría. La molécula no genera dos mitades iguales. El carbono 10 está unido al ciclo, el carbono 12 está unido para abajo al 13 metilado, cosas diferentes. También es quiral. ¿Y ahí me queda alguno más? El 13. ¿Qué pasa con el 13? Un sustituyente es el hidrógeno, otro sustituyente es el metil, van dos diferentes. Pregunta, ¿2 y 14 son iguales? No, el 12 es un metileno, un CH2, y el 14 es un CH. Ya el tiro de entrada son diferentes, entonces también es quiral. Y falta uno. ¿Cuál? Falta un carbono quiral. Nos estamos saltando uno. ¿Cuál? Perfecto. Muy bien. El 14 también es quiral. ¿Ya? Porque los tres carbonos que tiene unidos son diferentes. El carbono 9 es el que está más cerca de cloro y oxígeno, el carbono 15 es el que está más cerca de benceno, el carbono 13 es el que está metilado, son diferentes. Entonces es quiral. No hay un plano de simetría a partir del carbono 14 ni ningún otro tipo de elemento de simetría. Entonces, este tipo de ejercicio lo van a hacer en la prueba, identificar centros quirales. Y ahora, ¿qué es R y qué es S? Y con eso probablemente vamos a culminar este bloque, ya es lo que nos queda. Ya, porque nos falta definir eso, qué era R, qué era S. ¿Lo podemos determinar acá? No, porque la molécula está dibujada de forma plana. Entonces, vamos para allá ahora a las definiciones de R y S. Ok.
para poder definir R y S se van a aplicar las reglas ZIP. Entonces, afortunadamente para ustedes no tienen que aprender nada nuevo, sino otra vez este asunto del peso atómico. Reglas ZIP. Ya. Pero con una pequeña consideración, ¿ya? Lo que vamos a visualizar para poder asignar configuración absoluta, recuerden que el nombre de esto es configuración absoluta. Tenemos algunas convenciones que cumplir para poder asignar ese valor R o S. Y lo primero que hay que cumplir es primero, vamos a orientar el sustituyente de menor peso molecular, el sustituyente de menor peso atómico, ya hacia atrás. ¿Hacia atrás de qué? Hacia atrás del plano. Y lo segundo, se observa el sentido del orden de los grupos de prioridades, primera, segunda y tercera. ¿Por qué? Porque el sustituyente de última prioridad quedó hacia atrás, o sea, el de cuarta prioridad quedó para atrás. Pero los de primera, segunda y tercera prioridad los vamos a estudiar, los vamos a ver, vamos a visualizar qué orden tienen. ¿Y a qué me refiero con qué orden tienen? Pueden haber dos tipos de órdenes, y esos órdenes son los siguientes. Podemos tener que nuestro carbono va a tener este orden: primer orden, segundo orden y tercer orden. O sea, el sentido de eso es horario o antihorario. Los números están en orden horario o antihorario. Horario, muy bien. Cuando eso ocurre, la quiralidad es R. Pero podría suceder que en nuestro carbono las cosas queden orientadas al revés. Primer sentido, segundo sentido y tercer sentido. Es antihorario el orden en este caso, y la configuración absoluta pasa a llamarse configuración absoluta S mayúscula. Son R y S mayúsculas, no minúsculas. Eso es otra cosa, también existe. Ya, pero no vamos a entrar ahí. También existe el R y el S minúscula, el R y S mayúscula es acá el que nos interesa. Bien. Bien, ¿qué molécula vamos a resolver? Una molécula con varios grupos funcionales distintos. Consideremos la siguiente estructura. Vamos a dibujar el tetraedro del siguiente compuesto. Y aquí al frente vamos a colocar un espejo imaginario. Entonces, si ponemos un espejo imaginario, lo que vamos a ver frente al espejo es esto: la imagen especular de la molécula. ¿Ya? Pregunta: ¿cuál de todos tiene menor peso atómico? El hidrógeno. Según lo que acabamos de explicar, para poder ahora asignar, el hidrógeno debe estar orientado hacia atrás. Entonces acá está hacia atrás. El de menor peso
atómico debe estar hacia atrás. Y vamos a jugar un poco con la imagen. Podríamos dejarlo así, pero yo quiero que esto quede grabado a fuego en ustedes y yo voy a mover un poquitito la molécula para que el hidrógeno quede bien hacia atrás, o sea, que el carbono lo tape. ¿Ya? Entonces voy a rotar un poquitito para que el carbono lo tape completamente. Entonces, si hacemos ese ejercicio de rotar un poco la molécula, llegaríamos a esto. Carbono y para arriba el bromo. Hacia adelante vamos a ver acá el cloro y para acá el OH. ¿Y dónde está el protón? Atrás, está eclipsado por el carbono. ¿Ok? Entonces, el protón lo moví esto para que quede tapado. Lo mismo aquí al lado. Bromo, ya el OH y el cloro. Y el protón quedó para atrás, lo eclipsé completamente, ¿ya? En este caso en particular, cuando uno hace eso, la forma correcta de dibujar los enlaces es así. Todo en forma de cuña porque viene todo orientado hacia adelante. Ya todo en forma de cuña. Entonces, ¿podemos ver esto en 3D? Sí, un segundo. Lo vamos a ver también en 3D para que se entienda más, pero me interesa primero el ejercicio en la mente. Dibujarlo, es la parte difícil. Entonces, el protón, recuerden, el protón está atrás, tapado por el carbono. Entonces, rotamos un poco la molécula, la acomodamos ahí y dejamos para atrás. Ya, entonces, peso atómico. ¿Quién tiene mayor peso atómico? Bromo, cloro y acá oxígeno. No hay que sumar, hay que ver átomo por átomo. Muy bien, el bromo tiene peso atómico, se los voy a dar acá. Peso atómico del bromo es 80. Peso atómico del cloro, 35. Peso atómico del oxígeno, 16. Y el hidrógeno, ese está para atrás, es 1. Ya. Entonces, primera prioridad, bromo. ¿Sí? Se los voy a dar. En la prueba lo van a tener ya el peso atómico. No tienen por qué saberse toda la tabla, ese valor va a estar. A ver, no pueden ocupar la tabla periódica en la prueba, se les va a dar en la misma hoja la información. Sí, va a estar. Bien, entonces tendríamos bromo primera prioridad y ahora cloro. Y finalmente oxígeno. Lo mismo al otro lado, bromo, cloro y oxígeno. Y ahora observamos qué orden tiene esto, qué alineamiento hay entre ellos. Primero, ¿no es cierto? 1, 2, 3. ¿Horario o antihorario? Perfecto. Conclusión, es de configuración S. Por defecto el otro va a salir R porque es la imagen frente a un espejo. Horario, entonces el otro era R. Colocamos arriba los nombres, entonces el de arriba era S y el de acá es R. Esa es entonces la configuración absoluta de cada uno de ellos. Configuración absoluta S para el primer caso, configuración absoluta R para el segundo caso. Pregunta, ¿son interconvertibles uno en otro? ¿Puedo yo girar para hacerlas calzar las moléculas? No. Son diferentes. Por más que usted rote y las superponga, no van a calzar. Así que ojo con eso. No son superponibles. Son diferentes. Son moléculas diferentes y entre sí se llaman enantiómeros. Enantiómero R, enantiómero S. Entre sí son enantiómeros. Conceptualmente, ¿cómo vamos a definir enantiómero? Vamos a decir que, por definición, son enantiómeros los estereoisómeros donde todos los centros quirales están invertidos. Ejemplo, si tengo una molécula con la siguiente configuración, R, R, S,
O sea, una molécula con 3 carbonos quirales. No estoy dibujando, puede ser cualquier molécula. Solamente estoy diciendo, tengo una molécula con 3 carbonos quirales. R, R, S. ¿Cuál sería el enantiómero de esta molécula? Todos los centros tengo que invertirlos. Sería el S, ¿qué más? S, ¿y qué más? R, perfecto. Ahí tendríamos los enantiómeros. Esta molécula sería enantiómera de esta otra. Y ahí son enantiómeros. Si usted solo invierte uno, no son enantiómeros. Tienen que estar todos invertidos para calificar como enantiómeros. Profesor, ¿y si no están todos invertidos? Bueno, si no están todos invertidos tiene otro nombre. ¿Ya? Si no están todos invertidos, se llaman diastereoisómeros. Si no están todos invertidos, el nombre que esto recibe es diastereoisómeros. Así que ahí tiene dos conceptos, se los voy a destacar porque eso se los vamos a preguntar en la prueba. Tiene que entender qué era esto de enantiómero, ahí tiene un concepto, y tiene que entender que es un diastereoisómero. Un diastereoisómero, muy simple, es aquel... Uy, se ve horrible, espérense. Ya, mejor un cuadradito nomás. El diastereoisómero, entonces, es aquel donde no están todos los centros invertidos. Si faltó uno, ya no es enantiómero. Diastereoisómero solamente. ¿Ok? Así que no fueron invertidos todos. Ahí tiene esos dos conceptos, el de enantiómero y el de diastereoisómeros. Bien, para concluir el bloque. Un problema de aplicación con una molécula importante a nivel biológico. Gliceraldehído. Ya terminé de copiar, 5 segundos. Bien, gliceraldehído. El gliceraldehído puede existir en dos formas. Voy a dibujar uno de ellos, que sería la siguiente. Ya, entonces acá lo primero va a ser asignar las prioridades ZIP, peso atómico. Te va a decir, no está tan trivial. Claro, porque aquí ya nos topamos con ese problemita de empate, cuando hay dos átomos con el mismo peso atómico. ¿El protón está para atrás? Claro que sí, ya está para atrás. Lo dibujé así para que usted no tenga que estar rotando la molécula en su mente. Y si no estuviese para atrás, usted se va a dar el trabajo de rotar la molécula sin alterarla, de tal manera que el hidrógeno queda hacia atrás del plano. ¿Es obligación, profesor, eclipsarlo? No, no es obligación, así que lo vamos a dejar así por esta vez. Delante lo eclipsé para que se vea más limpia la imagen, pero ahora ya podemos trabajar ahí. Pregunta, ¿quién tiene mayor peso atómico? Recuerde que el carbono es el centro aquiral. ¿Por qué es aquiral? Un sustituyente es protón, otro es el alcohol, y para arriba tengo un aldehído y para abajo tengo un CH2. 4 cosas diferentes, es quiral. ¿Quién tiene mayor peso atómico? A ver, cuidado, peso atómico, recuerden, entonces el peso atómico del carbono es 12, el peso atómico del oxígeno es 16 y bueno, el peso atómico del hidrógeno es 1. El oxígeno, entonces, ¿cuál grupo? ¿Dónde pongo el 1 de prioridad? Ya, en este OH, directamente conectado al carbono. Ahí, ese tiene mayor peso atómico, entonces, primera prioridad, coloco ahí primero. Es el grupo más importante. Pero no sumé pesos atómicos, voy átomo por átomo. ¿Cómo lo hago entre estos otros dos? ¿Hago diágrafo? Podríamos hacerlo. Pero miren, trate de hacerlo directo. A ver, trate de procesarlo ahí en su mente. Ya, para arriba tenemos carbono y para abajo carbono. Entonces estamos empatados. Después usted dice, para arriba tenemos oxígeno y acá también.
¿cuál era el método para poder diferenciar cuando pasa eso, cuando hay empate? Perfecto, muy bien. Reinterpretar esto acá arriba. Entonces, ok, hagamos el diágrafo para que no nos quede todo rayado ahí. Quedaría de la siguiente forma. Voy a hacerlo aquí al lado. El diágrafo del carbono quiral sería así. Carbono quiral tiene para arriba carbono y aquí reinterpretamos como que es un carbono unido a dos oxígenos. Recuerde, esto es una interpretación, no es que le pasa a la molécula esto en la realidad. Y al mismo tiempo, cada oxígeno va a estar unido a dos carbonos. Entonces, me faltaría añadir dos carbonos ficticios. Ahí, uno a cada oxígeno. Es una interpretación, es un método, no es que a la molécula le ocurra eso. Ya, y para abajo, el diágrafo para abajo sería carbono. Ya, este es el quiral, así que lo voy a dejar en un círculo, es el más importante. Entonces, para abajo tengo que es carbono, y ese carbono está unido a oxígeno, y ese oxígeno está unido a un protón. Ya, entonces ahí ya terminamos, y podemos ver que hay una diferencia inmediata. Empate, empate. Después, empate, empate, pero ahora carbono versus protón. Cualquiera sea el camino que siga por arriba, llegamos a lo mismo. Entonces el grupo de arriba tiene prioridad 2. Segunda prioridad. Y la tercera prioridad, el CH2. Entonces, ¿cuál es la configuración absoluta? ¿R o S? ¿Horario o antihorario? Primero, segundo, tercero. Horario, o sea, es R. Configuración absoluta R.